Os damos la bienvenida a esta explicación visual. Hoy vamos a diseccionar, casi como si de un quirófano se tratase, una patología sistémica que está literalmente enquistada en nuestro sistema de justicia. Vamos a examinar, con una mirada clínica y muy reflexiva, esta alarmante automatización de la verdad en los tribunales. Hola, longevos. Este contenido es producido por Edson Altamirano Azurduy, psicólogo en el Norte Integrado de Santa Cruz. Bueno, habiendo dejado claro esto, mi intención hoy es desentrañar lo que realmente se cuece dentro de los juzgados. No estamos aquí para repasar conceptos básicos que ya todos conocemos de sobra, sino para hacer un diagnóstico profundo, metódico y forense de las prácticas actuales. Así que pasemos directamente al punto número 1, el fetiche tecnocrático y el diagnóstico de esta patología sistémica. Para entender la verdadera magnitud de este problema tenemos que asomarnos a la realidad diaria de los juzgados en el Alto y Santa Cruz. Ahí las prisas y la burocracia están desplazando por completo al rigor científico. Es aquí donde nace lo que llamamos el fetiche tecnocrático. ¿Qué es esto exactamente? Pues básicamente es un error del sistema, una especie de ilusión colectiva. Consiste en creer a pies juntillas que tener autoridad administrativa es exactamente lo mismo que hacer ciencia. Se fetichiza el papel, el documento oficial, es decir, se asume que solo porque viene de una institución del Estado ya tiene una validez metodológica incuestionable. Y claro, desde un punto de vista clínico, esto es peligrosísimo porque oculta la verdadera investigación y convierte a la justicia en una especie de máquina expendedora automática. Entramos en el punto número 2, el poder del membrete, la autoridad de la tinta. Vayamos al grano y veamos cómo se manifiesta este fetiche en el día a día. Fijaos en algo tan simple pero con un peso psicológico brutal. Un trozo de papel con un sello. Hay un contraste absolutamente alarmante entre ver un sello oficial, ya sea de las Defensorías de la Niñez y Adolescencia o del SLIM, y lo que de verdad exige la ciencia. Un membrete es al fin y al cabo un símbolo de gestión burocrática, mientras que el rigor científico es un proceso exhaustivo que se puede refutar y que sigue un método estructurado. Sin embargo, en la cabeza de quienes operan la justicia resulta que ese sello suele pesar muchísimo más que cualquier método científico. Es increíble, ¿verdad? Y aquí llegamos al quid de la cuestión. El famoso membrete genera un efecto psicológico directo en los jueces. Les otorga una especie de presunción de verdad automática sobre el informe. Es literalmente una aceptación ciega. Cuando el sistema asume que el documento oficial dice la verdad absoluta solo por quien lo firma en la cabecera, el debate probatorio muere antes incluso de nacer. Es una rendición total de la indagación forense. Vamos con el punto 3. Crítica al lenguaje oracular, desmontando el dogma. Si antes hablábamos del membrete como la causa, ahora toca hablar del síntoma clínico de todo esto. Y el síntoma es, sin duda, el lenguaje que se utiliza. Si leemos las frases exactas que circulan en estos juzgados, nos encontramos con cosas como «se evidencia que la niña ha sido víctima» o «el agresor tiene personalidad violenta». Son sentencias rotundas, absolutas y dogmáticas. Funcionan como decretos de un oráculo al que no se le puede rechistar. Nunca dicen «los hallazgos sugieren» o «existe una alta probabilidad de». No, sentencian sin que les tiemble el pulso. Y la verdad es que, como profesional con décadas a mis espaldas, leer estas afirmaciones tan categóricas pone los pelos de punta, porque carecen totalmente de ese escepticismo sano que es la base indispensable de la ciencia. A esto, formalmente, lo llamamos lenguaje oracular. Y no es otra cosa que imponer etiquetas diagnósticas a machete, cortando de raíz cualquier camino lógico o inductivo. Te plantan la conclusión en la cara sin enseñarte los pasos, sin detallar el razonamiento y sin el menor rastro de metodología a la vista. Al final del día, es pura fe disfrazada de peritaje. ¿Y cuál es la consecuencia en la práctica? Pues un desastre mayúsculo para el Estado de Derecho. Genera una justicia de copia y pega. El juez, que muchas veces está saturado de trabajo o que simplemente se escuda en ese fetiche del membrete del que hablábamos antes, coge la conclusión oracular del informe y la pega directamente en su sentencia, tal cual. Y con ese simple gesto se anula por completo el debate de pruebas. La psicología pasa de ser una herramienta luminosa para aclarar los hechos a convertirse en un triste atajo burocrático. Pasamos al cuarto punto. Ciencia contra dispositivo de poder, el conflicto fundamental. Aquí tenemos que trazar una línea muy clara de separación. Hay que separar categóricamente lo que es hacer ciencia de verdad de lo que se ha convertido en una mera herramienta de autoridad. Fijaos en la enorme diferencia. La verdadera ciencia se apoya en una metodología transparente y, esto es vital, tiene la humildad de admitir que existe la incertidumbre y sabe calcularla. En el otro lado tenemos muchos informes institucionales que actúan puramente como dispositivos de poder. Se basan únicamente en su autoridad simbólica, trabajan bajo la tremenda presión administrativa de proteger a la víctima cueste lo que cueste y, para colmo, adolecen de una falta brutal de protocolos unificados. Vamos, que no es técnica, es imposición.
Para bajar todo este concepto abstracto a la tierra, echemos un vistazo a un caso real muy sonado, el caso de Cochabamba sobre violación en parentesco. Este caso es el ejemplo de manual de cómo un sesgo institucional puede pasarle por encima a la metodología como si fuera una pisonadora. Cuando la necesidad o la presión por proteger pesan más que el método científico riguroso, las conclusiones se contaminan. Y eso no solo destroza la vida de las personas directamente implicadas, sino que hace añicos la integridad de la propia justicia. Llegamos al punto 5, la democratización epistémica. El rol del contraperitaje. Vale, ya hemos diagnosticado la enfermedad, pero ¿cuál es el tratamiento para este sistema? La respuesta está en abrir el debate metodológico, lo que nos lleva a un concepto llamado democratización epistémica. Suena muy académico, pero básicamente significa bajar al informe oficial de su pedestal para desmitificarlo. Implica usar el contraperitaje independiente, ojo, no como un arma arrojadiza para atacar al sistema, sino como un riguroso examen de control de calidad. La ciencia de verdad no le tiene miedo a que la examinen con lupa, de hecho lo exige y lo celebra. Es la única forma de frenar el peligrosísimo sesgo de confirmación que inunda los informes de primera instancia. Por ejemplo, en los grandes casos de abuso sexual, la figura de un consultor técnico independiente puede sacar a la luz fallos estructurales temebundos. Muchas veces descubren que apenas ha habido control de su gestión durante las entrevistas con las víctimas, o exponen que directamente se ha omitido por completo la evaluación de fuentes alternativas de daño. El sufrimiento de la persona puede ser 100% real, por supuesto, pero si no evaluamos todas las variables del entorno, ese informe es, clínicamente hablando, totalmente deficiente. Y así entramos en la recta final. Punto número 6. Desafío para el sistema penal, el cambio de paradigma. Todo este análisis nos pone un reto gigantesco sobre la mesa. Un reto para toda la comunidad legal, desde los jueces hasta los abogados litigantes. Y la clave está en cambiar de raíz la pregunta fundamental. Hay que dejar de mirar si el papel tiene un sello y empezar a destripar la arquitectura de sus argumentos. Ya no nos vale con preguntar en la sala de audiencias, ¿hay un informe? No. El sistema legal tiene que ir más allá de la autoridad burocrática y someter al método a un tercer grado, preguntando, ¿cómo está escrito este informe? ¿Cuál es su fundamento inductivo? Esa es la pregunta que cambia las reglas del juego. Para poder responder a eso con rigor, los tribunales deben exigir a los peritos que demuestren lo que en ciencia llamamos inferencia causal. Hay un abismo enorme entre decir que dos cosas están relacionadas, una simple correlación de factores, y probar que una es la causa directa de la otra. La justicia no puede, bajo ningún concepto, basar sentencias que privan de libertad en simples asociaciones estadísticas o corazonadas. Tiene que exigir que se pruebe esa inferencia causal con un rigor absoluto. Los que llevamos toda la vida en el ámbito clínico, lidiamos constantemente con lo que se conoce como la polisemia de la subjetividad. ¿Qué significa esto en la práctica? Pues que el daño emocional que sufre una persona es muy real, pero sus orígenes suelen ser multifactoriales. Un peritaje que se precie tiene que saber discernir si el malestar agudo de la persona viene directamente del hecho que se está denunciando o de factores concomitantes como, por ejemplo, vivir en un entorno de violencia generalizada en casa, sufrir una crisis económica que desestabiliza todo su entorno o incluso por la victimización secundaria que genera pasar por el propio proceso penal. Pasar por alto toda esta complejidad no es un simple descuido, es una negligencia científica imperdonable. Para ir cerrando nuestro análisis clínico de hoy, el mensaje que quiero dejar debe quedar cristalino. Nuestro sistema de justicia en Bolivia necesita evolucionar de forma urgente. Tiene que dejar de aplaudir a la burocracia automatizada y empezar a exigir a sus peritos un verdadero posicionamiento epistemológico. Y eso se traduce en transparencia a la hora de aplicar la metodología, en rigor analítico y en muchísima honestidad intelectual. Todo eso debe prevalecer, siempre por encima de cualquier fetiche tecnocrático. Automatizar la justicia es una auténtica tragedia de nuestro tiempo, pero estamos a tiempo de revertirla si empezamos a exigir ciencia de verdad en lugar de tragarnos dogmas institucionales. La próxima vez que un simple papel vaya a decidir el futuro y la libertad de una persona, todos deberíamos pararnos un segundo a pensar, ¿estamos realmente impartiendo justicia o solo le estamos haciendo reverencias a un sello? ¡Hasta pronto, longevos!